Jesús, Zoroastro, Buda, Sócrates y Mahoma. La vida, la muerte y las enseñanzas de Jesús comparadas con las otras figuras religiosas destacadas. Un ensayo por Edwin M. Yamauchi, PhD, Institute for Religious Research. Se oyen opiniones contradictorias sobre Jesús. Los cristianos creen que es incomparable, sin par, pero frecuentemente son muy ignorantes de las vidas de los otros grandes líderes espirituales. Al contrario, algunos hablan de Jesús, Buda, Sócrates u otros sin reconocer alguna diferencia. Walter Lippmann, por ejemplo, dice: no hay duda de que en alguna forma u otra Sócrates y Buda, Jesús y San Pablo, Plotino y Spinoza enseñaron que la buena vida es imposible sin el ascetismo. Arnold Toynbee pregunta: pues, ¿quiénes son los individuos quienes han sido los mayores benefactores de esta viviente generación de hombres? Yo diría: Confucio, Lao Tse, el Buda, los profetas de Israel y Judá, Zoroastro, Jesús y Mahoma y Sócrates. Se puede citar muchos movimientos sincretistas en los Estados Unidos, Japón y otros sitios, tales como Bahá'í, que tratan de combinar las enseñanzas de varios líderes religiosos. El propósito de este ensayo es poner en relieve la vida, la muerte y las enseñanzas de Jesús, comparándolas y contrastándolas con Zoroastro, Buda, Sócrates y Mahoma. Hemos escogido estos cuatro porque mucha gente hoy en día, en su búsqueda por la verdad, confían en esos hombres y las tradiciones que han engendrado. Vamos a dividir la investigación en 5 categorías. 1. Las fuentes disponibles para reconstruir las vidas de estos maestros, su nacimiento y familia. 3. Su vida y enseñanza. 4. Su muerte. Y 5. Su relación con deidad. Después de clarificar todos estos detalles, podremos ver en qué consiste lo único de Jesús. Fuentes de información. Desde el punto de vista de un historiador, hay disparidades serias en las fuentes disponibles para reconstruir las vidas de Zoroastro, Buda, Sócrates, Mahoma y Jesús. Se debe distinguir plenamente entre fuentes de primera mano o casi contemporáneas y materiales legendarios y apócrifos. Zoroastro, 629-551 a.C. Tenemos lo que parecen ser los dichos verdaderos de Zoroastro en el Gathas de la Avesta. La cantidad de textos de Zoroastro, sin embargo, se encuentran en recensiones tardes de Pavlevi, noveno siglo después de Cristo, inscripciones cuneiformes contemporáneas en Perseo antiguo y muestran a lo más solamente alusiones al zoroastrianismo temprano. Algunos autores griegos y árabes también mencionan a Zoroastro. La épica nacional persiana
el Sa-Nomá por Firdausi, después de Cristo 1000. Incluye tradiciones del profeta Buda 563, 483 a.C., las enseñanzas de Buda después de muchos siglos de ser transmitidas oralmente fueron escritas por primera vez en el primer siglo antes de Cristo en Ceilón. Los textos más tempranos que han sido preservados están en Pali, un dialecto indio adriano que pudiera ser el dialecto de Buda mismo. El canon de Pali de la escuela del Himalaya, la rama meridional del budismo, también llamado la escuela de Theravada, es conocido como el Tipitaka, sánscrito Tripitaka, que significa 3 cestas. Porciones de esta colección, tales como Samyutta Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, originaron 2 siglos después de la muerte de Buda, pero otras porciones originaron mucho después. El canon sánscrito de la escuela de Mahayana, que esparció al norte del Tíbet, China, Corea y Japón, tiene fecha a lo más temprano al primer o segundo siglo después de Cristo. Según Christmas Humphrey, las sutras posteriores a de la escuela Mahayana, aunque puesto en la boca de Buda, son claramente obra de mentes que vivieron de 500 a 1500 años después de su muerte. En los orígenes tardíos, uno observa una exageración notable de los elementos sobrenaturales en la vida de Buda, pero aún en las tradiciones más tempranas, separadas así como son por un siglo o 2 del tiempo de Buda, no son libres de amplificaciones. Como observa M. Witternitz, lo que generalmente se considera uno de nuestros documentos más antiguos, los textos del Pali Tipitaka, hablan de Buda con mucha frecuencia como un ser sobrenatural y nos dicen más del hombre legendario que del Buda histórico. Sócrates, 469-399 a.C. Afortunadamente tenemos las declaraciones de 2 de los discípulos de Sócrates, Platón y Xenofón, al igual que noticias coleccionadas por Diógenes Laercio, 3er siglo antes de Cristo. No podamos aceptar estas declaraciones sin análisis crítico porque es difícil saber cuántos de los diálogos platónicos son socráticos o cuántos son platónicos. Otro problema es que la memorabilia de Xenofón y otros escritos fueron compuestos para refutar ataques de los sofistas contra Sócrates. Mahoma, 570-632 después de Cristo. En el Corán tenemos los dichos auténticos de Mahoma, los cuales primeramente fueron escritos en cuero, en hojas de cerámica y en el omóplato de ovejas. Poco después de la muerte del profeta, el Calí Uthman, 644-55, coleccionó estos dichos en una edición canónica. En el Hadith tenemos numerosas tradiciones orales
referentes a las palabras y hechos de Mahoma, tradiciones que contienen tales detalles como su frecuente cepillar de sus dientes. Aproximadamente 2 siglos después de la muerte del profeta, Ali Burkari escudriñó 600.000 tradiciones para obtener 7.000 hadith, los cuales él consideró genuinos. La primera vida de Mahoma, basada en el Corán y el Hadith, es el Sirat ar-Rasul, escrito por Ibn Hisham. Jesús, 5 antes de Cristo, después de Cristo 30. Nuestra principal fuente de información sobre la vida de Jesús son los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay algo de disputa referente a la identidad de los autores, pero se piensa generalmente que Mateo, un colaborador, pero se piensa generalmente que Mateo, un cobrador de impuestos convertido, y Juan, un pescador, fueron 2 de los apóstoles de Jesús. Marcos fue un testigo ocular, ya que Jesús y sus apóstoles se reunieron en su casa y luego él aprendió más sobre Jesús de Pedro, a quien sirvió como intérprete. Según Ireneo, Lucas era un médico quien acompañó a Pablo y utilizó testigos oculares para su evangelio. Marcos, el evangelio más temprano, podía haber estado escrito tan temprano como 50 después de Cristo. Lucas probablemente fue escrito antes del 64 después de Cristo. Y Mateo fue escrito un poco después del 70 después de Cristo. Aunque ha sido la costumbre fechar el evangelio de Juan aproximadamente en 90 después de Cristo, algunos investigadores han favorecido una fecha en los 70 o 80. Jesús habló en arameo, pero los evangelios están escritos en griego. Aparte de los 4 evangelios canónicos y algunos datos que se pueden adivinar de las epístolas de los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, poco más es útil o fiable. Las referencias a Jesús en la literatura rabínica son veladas y hostiles. El pasaje famoso en los escritos del historiador judío Josefo del siglo I, Antigüedades 8, 63, 64, es auténtico, pero hay interpolaciones en el texto griego actual. Las referencias hechas por escritores romanos del segundo siglo como Tácito, Suetonio y Plinio el Menor dan testimonio al hecho que el cristianismo se había extendido por todo el imperio romano tan temprano como el reino de Claudio. La cantidad de evangelios apócrifos del segundo y tercer siglo son interesantes, pero sin valor histórico. Algunos investigadores creen que el recién descubierto evangelio cóptico de Tomás, una obra gnóstica de aproximadamente 140 después de Cristo, quizás haya preservado algunos dichos genuinos de Jesús. Nacimiento y familia. Zoroastro o Zaratustra nació en el clan de Spitama, evidentemente en el noroeste de Irán, aunque ministró en el
noreste de Irán. Según fuentes árabes, vivió desde 628 555 a.C., lo cual acordará con la tradición de que convirtió a Hispaspes, el padre de Darío, que reinó en el imperio de Persia desde 522 486 a.C. Las fuentes griegas se equivocaron grandemente en fechar a Zoroastro 6000 años antes que Platón. Zoroastro se casó 3 veces y tuvo varios hijos e hijas. Buda, también conocido como Siddhartha Gautama, su nombre de familia, y Sakyamuni, sabio del Sakyamuni, nació en Kapilavastu, ahora situada en el sur de Nepal. Su padre, Suddhodana, fue un Raja del clan de Sakya. Su madre, Maya, murió pocos días después de su nacimiento. A los 19 años, Gautama se casó con la bella princesa Yadodhara, quien le dio un hijo, Rahula. Después de 10 años, Gautama salió de su hacienda enclaustrado y, según las tradiciones, vio por primera vez a un hombre viejo, un hombre enfermo, un hombre muerto y un asceta. Fue tan afectado por lo que vio que abandonó su familia para ser un monje andante. Sócrates. Sócrates nació en Atenas de Sofroniseo, un artesiano escultor, y a Fenarete, una partera. Sócrates nació en Atenas a Sofroniseo, un artesiano escultor, y a Fenarete, una partera. No sabemos nada sobre su juventud. Alguien ha dicho: uno pensaría que el maestro nació como un viejo sin niñez. Su esposa fue una mujer de mal genio, Xantippe. Sócrates dijo que si pudiera dominar a Xantippe, fácilmente se adaptaría al resto del mundo. Pero Sócrates debiera haber prestado más atención a las necesidades de sus 3 hijos. Mahoma nació en Meca alrededor de 570 después de Cristo, en la tribu de Quraysh. Dado que su padre murió antes de su nacimiento y su madre falleció cuando él tenía 6 años, el joven fue criado por una abuela y luego un tío. Durante su juventud trabajó en las caravanas de Khadija, una viuda rica con la cual se casó luego, aunque ella era 20 años mayor que él. Aunque los musulmanes pueden tener solamente 4 esposas, Mahoma mismo no obedeció este límite y tuvo 10 esposas y varias concubinas. Una de sus favoritas fue Aisha, quien vino a Mahoma cuando ella tenía solamente 9 años, llevando consigo sus juguetes. Mahoma recibió una revelación especial, Corán 33-37, para justificar su matrimonio con la bella Zainab, la esposa de su hijo adoptado, Zaid. A pesar de estas uniones frecuentes, el profeta nunca tuvo un hijo crecido, un hecho que afectó las luchas para el califato, la sucesión. Jesús. El monje Dionisio Exiguus, 533 después de Cristo,
quien ideó nuestro calendario moderno con su cálculo de antes de Cristo y después de Cristo, no calculó bien el reino de Octavio Augusto. Hay un error de por lo menos 4 años, dado que Herodes el Magno murió poco después de un eclipse de la luna, el cual puede ser fijado en 4 antes de Cristo, y puesto que aún vivía durante el nacimiento de Jesús, Jesús debía haber nacido antes de esta fecha. Según Lucas y Mateo, Jesús fue concebido por una virgen llamada María, mientras que ella fue legalmente comprometida, pero no casada, con José de Nazaret. Ambos fueron judíos en el linaje real del rey David, de donde el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento vendría. Cuando estaba a punto de dar a luz, María viajó aproximadamente 70 millas al sur de su hogar ancestral de Belén, porque el emperador Augusto había mandado un censo en todo el imperio. Lucas 2:1. Por eso Jesús nació en Belén, cumpliendo una profecía escrita desde hace 7 siglos. Miqueas 5:2. José y María eran muy pobres, lo cual es ejemplificado por sus ofrendas en el templo. Lucas 2:24 y Levíticos 12:28. Los evangelios canónicos encuentran que María y José volvieron a Nazaret y tuvieron otros hijos. Estos hermanos y hermanas no creyeron en la misión de Jesús. Marcos 3:31-35, Mateo 13:55-56. Sin embargo, más tarde su hermano Santiago jugó un papel importante en la iglesia. Santiago y otro hermano, Judas, escribieron epístolas que son incluidas en el Nuevo Testamento. Los evangelios canónicos relatan solo un incidente en la niñez de Jesús. Cuando tenía 12 años, él impresionó a los rabinos en Jerusalén con sus preguntas y respuestas. Lucas 2:41-52. En contraste, los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús, que son del segundo siglo en adelante, atribuyen todo tipo de milagros absurdos al joven Jesús. Por ejemplo, lo representan como uno que hace palomas vivas del barro y petulantemente mata a algunos de sus compañeros de juego. Aunque el casamiento fue considerado un deber religioso por la mayoría de los judíos, los usenos fueron excepción. Jesús nunca se casó. Vida y enseñanzas. Zoroastro. Zoroastro vivió como sacerdote de la religión politeísta irania antes de convertirse a la edad de 30 años a la única adoración de Ahura Mazda. Vida y enseñanzas. Zoroastro. Zoroastro sirvió como sacerdote de la religión politeísta iraniana antes de convertirse a la edad de 30 años a la única adoración de Ahura Mazda. Tuvo éxito en convertir a algunos de sus compañeros y también Histaspes, un rey del noroeste de Irán. Cuando sus nuevas enseñanzas recibieron fuerte oposición, respondió por pronunciar maldiciones sobre sus opositores. Zoroastro también denunció el culto intoxicante de la planta Jahoma y exhibió gran preocupación por el cuidado del ganado. En la opinión de Zoroastro, la prosperidad material y la santidad iban
uno con el otro, un rasgo quizás reflejado hoy en la prosperidad notable de los pareceos zoroastrianos modernos en Bombay, la India. Buda, después de 6 años buscando la paz por medio del ascetismo, Gautama vino al pueblo de Uruvela, en el noroeste de la India. Allí se sentó debajo del árbol Bodhi, una higuera gigante, y determinó quedarse allí hasta que recibiera la iluminación. 49 días después, él fue iluminado, llegando a ser el Buda, que significa el iluminado. Buda predicó su primer sermón en Benares cuando tenía 35 años. Él tuvo éxito en convertir a sus compañeros ascéticos, luego sus padres y su esposa, y últimamente el rey Bimbisara. Se puede resumir las enseñanzas de Buda en las 4 verdades nobles y el sendero de 8 pasos. Las 4 verdades nobles son: 1. El sufrimiento existe. 2. El sufrimiento tiene una causa. 3. Se puede eliminar el sufrimiento. 4. Modos de eliminar el sufrimiento. Buda enseñó que todo lo que existe es impermanente y que no se puede encontrar la felicidad duradera en la samsara, el mundo temporal de cambio. El camino a la nirvana es eliminar el deseo, lo cual es la causa del sufrimiento. El deseo no es eliminado ni por satisfacción ni por la mortificación, sino por el camino mediano del sendero de 8 pasos, que incluye: 1. Perspectiva recta. 2. Aspiración. 3. Discurso. 4. Conducta. 5. Subsistencia. 6. Esfuerzo. 7. Atención. Y 8. Contemplación. Las leyendas atribuyen todo tipo de milagro a Buda. Lavarse las manos sobre la semilla de un mango maduro hizo que un árbol subiera hasta una altura de 50 manos. Una vez voló en el cielo con fuego y agua que corrían de varias partes de su cuerpo. Él hizo estos milagros, según el relato Yataka, para eliminar las dudas de los dioses sobre su misión. Sócrates, un relato del oráculo délfico, proclamó que Sócrates era el hombre más sabio del mundo. Creyendo que esto no podía ser una verdad, Sócrates fue impelido a una vida de constante inquirir a muchas personas para encontrar a alguien que fuera verdaderamente sabio. Mientras interrogaba a ciudadanos en las calles e gimnasios de Atenas, atrajo a sí mismo un grupo de hombres jóvenes de buenas familias. Desafortunadamente, algunos de sus discípulos llegaron a ser tan pícaros que este factor jugó un papel en su condenación. En vez de enseñar una serie de doctrinas, Sócrates quiso que los hombres pensaran por sí mismos. Los filósofos que lo precedieron se habían enfocado en la naturaleza del universo, pero Sócrates recurrió su atención al hombre y el comportamiento del hombre. Aristóteles y Cicerón le dieron crédito por haber fundado la ética.
Su enseñanza principal, a lo más que podemos determinar de sus intérpretes, fue que se puede reducir todos los valores a una virtud singular, el conocimiento. La virtud, pues, puede ser enseñada. La maldad es ceguera. Nadie hace maldad de propósito. El que sabe la verdad la hará. Mahoma. Después de que Mahoma recibió su revelación inicial cuando tenía más o menos 40 años, empezó a predicar un monoteísmo sin compromiso, lo cual enfureció tanto a los paganos de Meca que le hicieron huir a Medina en la famosa Hirs de 622 después de Cristo. Después de los judíos de Medina, después que los judíos de Medina rechazaron sus propuestas, él cambió la quibla o dirección de la oración para volverse a Meca en vez de Jerusalén. Las fuerzas de Mahoma lucharon contra varios oponentes y mataron muchos, incluso cientos de judíos. El profeta, quien no luchó en persona, mostró misericordia a los cautivos después de la derrota de Meca. El Corán no dice que Mahoma hizo ningún milagro, pero hay tradiciones que atribuyen numerosas maravillas a él. La mantequilla, una parte de la cual Mahoma había comido, incrementó continuamente. El árbol movió de su lugar de su propio esfuerzo. Un árbol movió de su lugar de su propio esfuerzo y sombreó a Mahoma mientras que él dormía. Un lobo habló y convirtió a un judío. Según Francesco Gabrieli, para la tradición y piedad posterior, su carácter pareció ser como la suma de todas las virtudes morales. A fuerza de añadir a los testimonios genuinos de la vida y carácter del profeta las fantasías de los apologéticos. Los 5 pilares del Islam son: 1. El shahada o creencia que afirma no hay ningún Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. El salat, oración 5 veces al día mirando hacia la Meca. Zakat o limosnas. 4. Ayuno durante el Ramadán, el 9º mes lunar, que consiste de una abstinencia estricta de comida y bebida durante la luz del día. Y 5. Para los que puedan hacerlo, el Hajj, un peregrinaje a la Meca. Cuando el peregrino está en la Meca, él debe caminar alrededor del edificio Kaaba y besar la piedra negra de meteoro encerrada en sus paredes. Puesto que los seguidores de Mahoma no lo adoran, no deben ser llamados mahometenses, deben ser llamados musulmanes, de la palabra Islam, que connota sumisión a Alá. Jesús. Hasta que tenía 13 años, Jesús se quedó en Nazaret, supuestamente trabajando como un carpintero. Lucas 3:23. Luego empezó su ministerio sometiéndose al bautismo de Juan el Bautista. Jesús, quien no tuvo entrenamiento formal como rabino,
no habló como los rabinos de su tiempo. Ellos citaron sus predecesores como sus autoridades, mientras Jesús habló por su propia autoridad. Mateo 5, 27, 28, 7, 28, 29. Puesto que sabemos que Jesús apareció a 3 o 4 fiestas de Pascua, su ministerio público debe haber durado de 3 años a 3 años y medio. Durante este periodo él entrenó a un grupo de 12 apóstoles y muchos otros discípulos. Él iba de un lugar a otro enseñando, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Por ejemplo, Juan 11. Las fuentes judías rabínicas no niegan estos milagros, sino que los atribuyeron a la magia de demonios. Al hablar de los milagros atribuidos a Cristo en los evangelios canónicos, F.F. Bruce comenta: en general los normales, lo que quiere decir que son el tipo de obras que uno esperaría de una persona tal como los evangelios lo representan. Como su antecesor Juan el Bautista, Jesús predicó que los hombres deben arrepentirse de sus pecados. Lucas 13, 3, 5. O sea, el hombre debe reconocer el juicio de Dios contra su maldad y buscar su perdón y lavamiento. Él enseñó que el hombre debe buscar la voluntad de Dios y su reino en vez de otro reino mundial o meta temporal. Mateo. Él insistió que el hombre debe amar no solamente a sus prójimos, sino aún a sus enemigos. Mateo 5:44. Sobre todo Jesús enseñó que Dios ama al hombre tanto que ha mandado a su Hijo único, Jesús mismo, para tomar la forma de hombre. Juan 1:1, 14. Para morir en su lugar, para que no perezcan eternamente, sino que recibirán la vida eterna. Juan 13, 16. Mateo 20, 28. Para que un hombre reciba la vida eterna, debe nacer de nuevo. Juan 3, 3. Por entregar su vida a Jesús. Juan 1, 12. Apocalipsis 3, 20. La diferencia que Jesús mostró ante las regulaciones menudas de los fariseos, por ejemplo, prohibir el saneamiento. La indiferencia que Jesús mostró ante las regulaciones menudas de los fariseos, por ejemplo, prohibir el saneamiento los sábados, despertó oposición de ellos, quienes eran los líderes más respetados entre los judíos. Jesús denunció fuertemente la hipocresía de estos antagonistas. Aún en la época de su mayor popularidad, Jesús dijo a sus discípulos que él sería condenado a muerte, crucificado y resucitado. Marcos 8:31, 9:31, 10:33, 34. La muerte. Zoroastro, según Al-Biruni, diciembre 973, 1048. Zoroastro fue matado por los invasores turcos. El Shah Namad, después de Cristo, describe el evento. Y todos ante el fuego los turcos mataron, y a esa secta arrastró el fuego que anteriormente Sardut, Zoroastro, había encendido de su sangre.
murieron. Quien mató a ese sacerdote, yo no sé. Buda, a la edad de 80 años, mientras que viajaba cerca de Benares, se enfermó mortalmente después de una cena de puerco, quizá por disentería. Según el Mahaparinibbana Sutta, sus últimas palabras a un discípulo fueron las siguientes: he alcanzado mi suma de días. Es solamente, oh Ananda, cuando la Tathagata, un título de Buda, cesa de atender a las cosas exteriores o experimentar cualquier sensación, llega a ser sumergido en la meditación devota del corazón que se concierne con ningún objeto material. Es cuando luego que el cuerpo de Tathagata está tranquilo. En otra parte de esta sutta se dice que el Buda añadió: mas, oh Ananda, sé lámpara a sí mismo, sé un refugio a sí mismo, no huya a ningún refugio externo, agarra la verdad como una lámpara. Después de su muerte, el Buda fue incinerado y las cenizas fueron distribuidas entre 8 ciudades. Sus supuestos restos son venerados en varios stupas o capillas por toda Asia. Sócrates. Sócrates fue llevado a la corte en 399 a.C. con cargos de ateísmo y de corromper a la juventud de Atenas. Esta instrucción de cargos tuvo por lo menos 2 causas inmediatas: una reacción política que ocurrió en Atenas después de una larga guerra con Esparta, y las piezas satíricas del escritor cómico Aristopaneo. Aunque Sócrates se defendió elocuentemente, la defensa está apuntada en la Apología de Platón. El jurado votó 281 a 220 a condenarle a muerte. Sócrates podía haber huido a Atenas antes del proceso, pero decidió quedarse. Él no tenía miedo de la muerte porque le daría o la aniquilación o una oportunidad agradable de tener compañerismo con los que ya se habían muerto. En el tiempo elegido, Sócrates bebió animosamente la cicuta. Según el Faedo, sus últimas palabras fueron: le debo un gallo a Asclepius, el dios del saneamiento. No olviden pagárselo. Mahoma. En el año 632, Mahoma se enfermó con fuertes dolores de cabeza y fiebre. Antes de morir, el profeta exhortó a los árabes que mantuvieran su unidad. Él proclamó los deberes de los casados y abolió la usura y la contienda sangrienta. Cuando él anunció que si debiera a alguien alguna cosa, aquella persona podía reclamarla, un silencio cayó sobre la muchedumbre. Un hombre vino hacia el frente para reclamar algunas monedas. Mahoma finalmente sucumbió y fue enterrado en la casa de su esposa. Aisha, quien le había cuidado durante sus últimos días.
La tumba del profeta está en Medina, el sitio más venerado por los musulmanes después de la Meca. Cuando Jesús fue dado un bienvenido tumultuoso dentro de Jerusalén el domingo de Ramos, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos, donde los judíos conspiraron con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, para arrestarle. Finalmente fue arrestado jueves en la noche, temprano en la mañana del viernes de cálculo judío, en un jardín donde estaba orando con sus discípulos después de interrogatorios preliminares durante la noche por Anás, el principal sacerdote emérito. Juan 18. Por Caifás, el principal sacerdote. Marcos 14, Mateo 26 y Lucas 22. Y por parte del concilio, la asamblea de los judíos que gobernaba, Jesús fue llevado de madrugada al gobernador Poncio Pilato y acusado de guiar por mal camino la nación judía, prohibiendo el pago de impuestos a Roma y afirmando ser un rey. Lucas 23, 22. Repetimos este párrafo. Cuando Jesús fue dado un bienvenido tumultuoso dentro de Jerusalén el domingo de Ramos, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos, donde los judíos conspiraron con Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, para arrestarle. Finalmente fue arrestado jueves en la noche, temprano en la mañana del viernes de cálculo judío, en un jardín donde estaba orando con sus discípulos. Después de interrogatorios preliminares durante la noche por Anás, el principal sacerdote emérito. Juan 18. Por Caifás, el principal sacerdote. Marcos 14, Mateo 26 y Lucas 22. Y por parte del concilio, la asamblea de los judíos que gobernaba, Jesús fue llevado de madrugada al gobernador Poncio Pilato y acusado de guiar por mal camino la nación judía, prohibiendo el pago de impuestos a Roma y afirmando ser un rey. Lucas 23, 2. Aunque encontró inocente a Jesús, Pilato mandó azotarlo y crucificarlo para pacificar la turba que fue acogido y agitado por los líderes judíos. Mateo 27, 20. Marcos 15, 11. Aunque Jesús padeció humillación y dolor inmenso en la cruz, él rogó que Dios perdonara a los responsables. Lucas 23, 24. Este Viernes Santo, mientras aproximaba el sábado, los soldados romanos apresuraron las muertes de los criminales con quienes Jesús estaba crucificado, rompiéndoles las piernas. Los soldados aseguraron que Jesús estaba muerto, metiéndole una lanza en la costilla. El cuerpo de Jesús fue enterrado por José de Arimatea en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Se hizo rodar una gran piedra enfrente de la entrada y soldados romanos aseguraron el sepulcro. Mateo 27, 62, 66. Cuando algunas mujeres, discípulos, vinieron a la tumba temprano en la mañana el día domingo para completar el ungimiento del cuerpo de Jesús, ellas descubrieron
que los soldados se habían ido, la piedra quitada y la tumba vacía. Al tener noticias de esto, Juan y Pedro corrieron a la tumba, Juan 20, y descubrieron que todo lo que quedaba dentro de la tumba era la ropa de entierro de Jesús, aseadamente en su lugar, evidencia del paso que habla en contra de un robo de la tumba. No fue solo la tumba vacía que convenció a los discípulos de Jesús de que Jesús estaba vivo, sino que Jesús apareció a sus discípulos por lo menos 10 veces después de esto. Todas estas apariencias están escritas en el Nuevo Testamento. Haremos mención de solo 4 de ellas. Jesús apareció primero a María Magdalena el domingo por la mañana cerca de la tumba. Los otros discípulos no creyeron su reporte. Juan 20:18, Marcos 16:11. Luego, esa noche en Jerusalén, Jesús apareció repentinamente en medio de los discípulos, quienes se habían hecho fuerte detrás de puertas cerradas. Después de permitir que estos hombres aterrizados le tocaran y examinaran sus heridas para probar que él no era aparición, él comió una comida con ellos. Juan 20:19. Lucas 24:39, 43. Jesús también apareció a una multitud de sus discípulos en una montaña en Galilea, Mateo 28:16, 18, y en Jerusalén antes de su ascensión, Lucas 24:44, 49, Hechos 1. Luego, Saulo de Tarso, en su paso de Jerusalén a Damasco para perseguir a los cristianos, allí encontró al Jesús resucitado, Hechos 9. Esto transformó a Saulo, un perseguidor fanático de la cristiandad, a Pablo, un ferviente propagador de la cristiandad. Relación a la deidad. Zoroastro. Parece que Zoroastro predicó la alabanza monoteísta de Ahura Mazda, quien fue el creador de 2 otros espíritus, uno bueno y el otro malo. El zoroastrismo dualístico clásico que puso Ahura Mazda contra el malévolo Ahriman desarrolló en el período de Saciano después de Cristo, 226-652. Luego el zoroastrismo también desarrolló una doctrina de un Sachián, Salvador, quien resucitaría a los muertos, según Jacques Duchesne Guillemin. Zoroastro no se presentó como el Redentor. Cuando sus oraciones llaman al Redentor que va a renovar la existencia, se refiere al príncipe que aceptará a su doctrina y realizará el dominio de la justicia y la buena mente. Él hasta permite que el papel de redentor lo juegue cualquier hombre, con tal que practique la justicia. Buda. Aunque no es correcto hablar del budismo como una religión ateísta, es una religión cuya mayor enfoque está en el hombre más que en algún dios. Anual budista de Ceilán
define al budismo como aquella religión que, sin comentar con Dios, dirige el hombre a un nivel donde el sostén de Dios es necesario. Buda mismo, que vino en un ambiente hinduismo politeísta, parece haber tratado a un Brahman, uno de los dioses más altos, con un desdén frío. Junjiro Takasuju, de la Universidad de Tokio, explica que Buda no negó la existencia de dioses, devas, pero él los consideró solamente como un nivel más alto de seres humanos que también serían enseñados por él. Está claro que a través de los siglos el concepto original de Buda como un hombre iluminado fue radicalmente cambiado, así que él ya no era un maestro ordinario de valores morales, sino un Mahapurisha, un superhombre, mayor que los dioses mismos. Las transformaciones en el arte budista revelan esta evolución en la doctrina. Del tercer siglo hasta el primer siglo antes de Cristo, Buda fue representado en el arte de la India simplemente por un símbolo tal como su huella, paraguas o trono. De allí en adelante, el Buda mismo es representado, según Mortimer Wheeler. No fue menos apropiado representar al Buda deidificado que incluir las divinidades tradicionales del panteón hindú. En el segundo o tercer siglo después de Cristo, el budismo de Mahayana había producido una doctrina bodhisattvas, innumerables budas perfeccionados, distribuidos por el espacio y el tiempo, que ayudan al hombre por sus méritos. Según el lotus del amor verdadero, el Buda fue un ser eterno, sublime, que apareció en forma humana como el Salvador del hombre. Sócrates, aunque Sócrates no sucumbió completamente a las deidades antropomórficos homéricos, él fue profundamente devoto en su propia manera. Él fue escrupulosamente obediente a su daimonium, un espíritu guiador personal. En la apología de Xenofón afirma: para mí lo he descrito así como fue, tan religioso que no hizo nada sin consejo de los dioses. Mahoma, el Corán enfatiza fuertemente la unión de divinidad, no solamente para negar el politeísmo, sino también para refutar la Trinidad cristiana. En el Corán 112:1-4 leemos: diga, Él es Alá el único, Alá el eternamente buscado de todos. No engendra ni fue engendrado, y no hay nadie comparable con Él. Mahoma mismo no pretendió ser nada más que un mensajero mortal. Corán 7:188, 17:95. En una ocasión se narra que dijo: oh Dios, yo soy solo un hombre. Si he lastimado a alguna persona en cualquier manera, entonces perdóname y no me castigues. Se ve su debilidad en el Corán, Sura 80, donde Alá lo regaña por desviarse
de un ciego. Tampoco pretendió Mahoma tener el poder de salvar a otros. Según una tradición mencionada por Atar Hussein, Mahoma dijo: oh pueblo que de Quraysh, sean preparados para la vida venidera. No puedo salvarlos del castigo de Dios, o Bani Abd Manaf. No puedo protegerlos tampoco, oh Safia, tía del profeta. No puedo ayudarlos, oh Fátima, hija de Mahoma. Aún no puedo salvarte a ti. Cuando murió Mahoma, Abu Bakr, que fue uno de los califas que lo sucedieron, anunció: oh hombres, quien quiera que adoró a Mahoma, sepan que está muerto. Cualquier persona que adoró a el Dios de Mahoma, sepan que él es vivo e inmortal. Jesús, en distinción a otros líderes espirituales quienes estamos investigando, Jesús vino de una culta. Jesús, en distinción a los otros líderes espirituales quienes estamos investigando, Jesús vino de una cultura monoteísta. El concepto de dioses en la religión es muy antropomórfico. No hay una diferencia fija entre hombres y tales dioses. En el monoteísmo judaico, la distinción entre Dios como ser trascendente e infinito y el hombre como ser finito es casi absoluto. Por lo tanto, es muy notable que Jesús declaró ser uno con el Padre, Juan 10:30, una blasfemia por lo cual los judíos lo querían apedrear, Juan 10:31, 33, Juan 5:17, 18. Este anuncio de ser uno con Dios fue expresado en la declaración de Jesús de ser libre del pecado, Juan 8:46. Ser el único camino al Padre, Juan 14:6. Tener autoridad para perdonar los pecados, Mateo 9:5-6. Y tener el derecho de demandar lealtad completa, Lucas 14:26. Él aceptó adoración, Juan 20:28. Mateo 28:9. Lucas 24:52. Como contraste, tenemos el rehúso de aceptar cualquier adoración por parte de Pedro, Hechos 3:12, 10:25-26, y Bernabé y Pablo, Hechos 14:15, y él creyó que mereció igual honor a Dios Padre, Juan 5:23. Jesús osó dirigirse a Dios como Abba, un término íntimo arameo para padre, el cual ninguno de los rabinos usó. Como ha notado Joachim Jeremías, este Abba implica afirmar una revelación única y una autoridad única. A veces se sugiere que la deidad de Jesús sea una doctrina tardía importada a la cristiandad por conversos del paganismo. Esta tesis no puede ser sostenida en vista de las declaraciones del apóstol Pablo, un judío farisaico convertido. Conclusiones. Al repasar esta información vemos que estos hombres importantes sí comparten algunas características. 1. Todos predicaron contra la corrupción de la religión de su día. 2.
todos percibieron agudamente las necesidades de sus compatriotas. 3. Todos fueron tan captados por convicciones personales que intentaron transmitir a otros lo que creían ser verdad, aunque el intentarlo despertó oposición y los ocasionó sufrimiento. 4. Los hechos y palabras de cada hombre han traído admiradores y seguidores que han extendido su impacto sobre muchos continentes y por muchos siglos. Sin embargo, decir que cada uno de estos líderes son equivalentes no es arguir la tolerancia, sino la ignorancia. Cada uno tuvo su propio mensaje y misión distinta. Y al comparar Jesús con Zoroastro, Buda, Sócrates y Mahoma, descubrimos un número de características únicas en la vida y misterio de Jesús. Primero, solamente Jesús vino de una cultura que ya fue monoteísta. Segundo, su muerte por crucifixión es única. George Bernard Shaw dijo una vez muy cínicamente: esta gente refinada alaba a Jesús y comparativamente no tienen en cuenta ni Sócrates ni Mahoma, ni ninguna razón discernible excepto que Jesús fue horriblemente torturado y Sócrates fue humanitariamente drogado, mientras Mahoma murió sin renombre en su cama. Al contrario, Jean-Jacques Rousseau, en Profesión de Fe del Viscar Savoyard Emile, escribió: ¿qué prejuicios, qué ceguera se necesita para comparar al hijo de Sofroniscus con el hijo de María? ¿Qué distancia entre los dos? Sócrates, muriendo sin dolor, sin deshonra, fácilmente mantuvo su carácter hasta el fin. La muerte de Sócrates, filosoficando tranquilamente con sus amigos, es la más dulce que uno podía imaginar. La de Jesús expirando bajo torturas, injuriado, ridiculizado, maldicho por su pueblo entero, es lo más horrible que uno podía temer. De veras, si la vida y muerte de Sócrates son los de un sabio, entonces la vida y muerte de Jesús son los de un Dios. Pero la muerte de Jesús en la cruz es única, no solo en su forma, sino también en su alegado significado redentora. Ni Zoroastro, Buda, Sócrates ni Mahoma declaran que su muerte salvaría a los hombres de sus pecados. Tercero, si excluimos cuentos legendarios y apologéticos tardíos, nos damos cuenta que estos cuentos tempranos atribuyen milagros solamente a Jesús. Cuarto, solamente Jesús habló de su propia autoridad indudable. Zoroastro y Mahoma actuaron como mensajeros para Dios, mientras Sócrates y Buda rogaron que cada hombre consultara su propia conciencia. Quinto, solamente Jesús predicó que resucitaría después de su muerte y solamente sus seguidores colocan su fe en tal evento. Sexto, solamente Jesús hizo afirmación de igualdad con una deidad de supremo y único. Según E.O. Jones, una autoridad en las religiones contemporáneas, no se ha afirmado en ningún otro lugar
que un fundador histórico de cualquier religión fuera la única deidad suprema. Ahora uno puede sostener que Jesús fue un engañador, pero pocos han hecho esta crítica. O uno puede querer creer que George Bernard Shaw, que Cristo fue sincero pero engañado. Si usted cree con los evangelistas que Cristo podía haberse rescatado por un milagro, o como un secularista moderno, afirmar que se podía haberse defendido eficazmente, el hecho queda que según todas las narrativas no lo hizo. Consenso en este punto es importante porque comprueba la sinceridad absoluta de la declaración de Jesús que Él fue un Dios. Ningún impostor habría aceptado tales consecuencias espantosas sin hacer el esfuerzo de salvarse. Ningún impostor habría tenido el valor de aguantarlas por la convicción de que Él resucitaría de la tumba y vivirá de nuevo después de 3 días. C.S. Lewis dice que la declaración de Jesús de ser igual con deidad nos deja solamente una otra opción. Un hombre que fue meramente un hombre y dijo tales cosas como las que dijo Jesús, no sería un gran maestro, él sería un loco, en la misma categoría del hombre que afirma ser un huevo sancochado, o sería el diablo del infierno. Usted debe hacer su decisión. O este hombre fue y es el Hijo de Dios, o al contrario, es un loco o algo peor. Usted puede callarlo como un tonto, usted puede escupirlo y matarlo como un demonio, o usted puede humillarse a sus pies y llamarlo Señor Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería altiva de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado esa puerta abierta a nosotros. Nunca fue su intención. Final de este ensayo.